Y realmente el tema mediunidad es algo muy amplio y como te comentaba que este año estamos conmemorando los 150 años del libro de los mediums, ese tratado de paranormalidad que nos legó Allan Kardec, entonces vamos a hacer un ciclo sobre mediunidad porque realmente es un tema apasionante y es bueno, lo que nos conecta con ese mundo espiritual que nos rodea y que nos desvela un poco todo ese tipo de manifestaciones que existen y que existieron desde siempre en la Tierra, ¿no? Y que en la labor policial también se utilizan, ¿eh? Y que en la labor policial también se utilizan porque viste que estábamos hablando que hoy los psíquicos también forman parte de ese vasto mundo de investigaciones. Pero la mediunidad estuvo presente en todos los tiempos y hoy básicamente la mediunidad está mucho más presente en la sociedad de lo que nos imaginamos. Nosotros desde que tenemos la casa acá en Maldonado han aparecido muchas personas con diferentes tipos de mediunidades que no tenían a dónde canalizarla y que muchas veces cuando tú te expones públicamente y dices que tienes determinadas manifestaciones espirituales, no siempre la gente te mira bien, porque hay, diríamos, como un gran preconcepto social con respecto a la mediunidad. Pero gracias a las investigaciones que se han realizado en los últimos años y también toda esa comunidad médica que se ha interiorizado en el tema, con investigaciones como por ejemplo la del doctor Sergio Felipe de Oliveira, que es el director del Instituto de Investigaciones de la Glándula Pineal en Campinas, que ha hecho una investigación muy seria sobre esa glándula que hasta hace poco tiempo era desconocida y que todos tenemos en nuestro cuerpo, en la mitad del cerebro, del tamaño de una arveja, y que vendría a ser como esa antena psíquica que nos conecta con el otro lado. Él ha descubierto que esa glándula puede generar cristales de hepatites, y de acuerdo a la cristalinidad que tiene esa glándula va a ser la diversidad y los tipos de mediunidades que vamos a tener los seres humanos. Ah, mira. Porque la mediunidad, entonces es interesante verla hoy en los laboratorios y analizada por gente científica, dándole una connotación realmente muy seria para que veamos que eso está presente y que realmente es una facultad orgánica, además de un gran legado que nos hace Dios, esa inteligencia suprema, que nos da la mediunidad como una herramienta para que nosotros podamos de alguna manera saldar deudas del pasado y trabajar en beneficio de los demás. Porque vamos a ver que la mediunidad desde la doctrina espírita es una facultad que siempre va a ser utilizada para el bien. Siempre va a ser utilizada para el bien, para ayudar a otras personas, para esclarecer a otras personas y para develar de alguna manera todo ese mundo espiritual que nos rodea y darnos esa comunicabilidad con nuestros seres queridos, nuestros protectores espirituales, nuestros ángeles de la guarda, nuestros guías y tantos científicos y tantos seres que nos han precedido en vidas anteriores, que hoy desde el otro lado están haciendo un trabajo muy interesante, muy serio, y nos están legando todo ese conocimiento a través de la mediunidad de grandes seres como Divaldo Pereira Franco, un Francisco Cándido Xavier, nominado a Premio Nobel de la Paz, 420 libros psicografados, llevado a investigaciones que fueron tomadas incluso por jueces y juristas brasileños en casos para determinar haber absorbido casos de un suicidio, de un asesinato, donde el espíritu se presenta y de puño y letra comenta que en realidad se había disparado el arma, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver que en realidad existen dos grandes categorías dentro de la mediunidad. Una sería la mediunidad de los efectos físicos, que tienen el poder de provocar manifestaciones materiales ostensibles. Esa mediunidad puede ser de una manera consciente o no. Por ejemplo, hay personas que tienen este tipo de mediunidad y en sus casas se pueden provocar fenómenos de movimientos de objetos, golpes, ruidos, y no saben por qué se los provoca. Claro. Incluso tengo un amigo que le suceden esas cosas y yo le digo, bueno, hasta que no eduques ese tipo de mediunidad, en realidad los fenómenos van a seguir sucediendo. Por más que te mudes del apartamento, de la casa donde vivas. Claro, porque es una condición que tiene él, orgánica.
Es una condición... ¿Él mismo hace eso? Él sin darse cuenta provoca, genera, porque su ectoplasma, lo que nosotros podemos, que tenemos, que es nuestro fluido, es el que provoca que los espíritus puedan entonces realizar ese tipo de fenomenología. Perfecto. Que en un principio fue muy utilizada cuando comienza toda la fenomenología espírita, en aquellas reuniones de las mesas giratorias en París, a donde se levantaban las mesas girantes en los salones de té, y entonces allí habían muchos medium que tenían esa posibilidad de efectos físicos. Entonces serían una especie que serían los medium golpeadores, que con o sin interferencia de la voluntad pueden llegar a provocar esos fenómenos. Luego estarían dentro de esa categoría también los medium motores, que son los que mueven cuerpos inertes. Son medium que pueden hacer movimientos, se pueden mover objetos. Vos ves que se mueven los vasos en un mueble o se mueve algún objeto adentro de tu casa y tú dices, pero ¿cómo pudo suceder? Bueno, en realidad tú inconscientemente lo estás provocando porque tú generas ese fluido para darle la posibilidad que el espíritu lo realice. Ahora, ¿lo nota él mismo o si hay alguien contigo lo nota? Sí, todas las personas que están lo notan y se dan cuenta, y vaya que muchas veces se asustan y se asustan muchísimo. Luego tenemos los medios de traslaciones, que son los que pueden llegar a trasladar objetos en el espacio. Son más raros, son mediunidades ya muy raras, diríamos, ¿no? Pueden trasladar algo en el espacio, un objeto que tú ves que puede llegar a trasladarse. Eso está citado en el libro de los mediums. Y es una de las características de ese tipo de mediums de efectos físicos. Luego tenemos los defectos musicales, que hemos visto muchas veces en las películas, que un instrumento musical se toca sin contacto humano. Pero los medium videntes podrían llegar hasta ver una mano que está sobre un teclado y estar realizando una pieza musical. El instrumento se toca sin un contacto físico, pero también el ectoplasma del medium que está allí está provocando ese tipo de fenómeno, ¿no? Luego tenemos una de los efectos que es muy llamativo, que es el de las apariciones. Y es algo que es mucho más común. Entonces las apariciones puedes llegar a través del medium, él está generando por los diferentes orificios del cuerpo ectoplasma, y luego el espíritu toma ese ectoplasma y puede llegar a materializar la forma. Hay un caso que es muy interesante, que lo buscamos en Google y todos podemos llegar a acceder, que fue un estudio que se hizo en Inglaterra en 1875 por un investigador que fue un físico, William Crookes, que fue designado por la reina para investigar este tipo de fenómenos. Entonces él utilizó a una medium que era fantástica para ese tipo de fenómenos, que era Florence Crookes. Ella, a través de su ectoplasma, podía materializar el espíritu de Ketty Keynes. Ketty Keynes era un espíritu que llegó a William Crookes a sacarle 18 fotografías, la llegó a pesar, tocarle su vestido, tomarle el color de las uñas, tomarle la temperatura y la presión. Eso está registrado, es un hecho científico, se dio en Inglaterra en 1875 y es uno de los casos más contundentes de materializaciones que tenemos en todos los tiempos. Pero no quiere decir que hoy también nos estén dando. Las materializaciones se siguen dando y los ven todas las personas que están en una habitación. El espíritu se presenta, se materializa a través de ese ectoplasma que está generando el medium y lo podemos ver todos. Muchas veces se ve como desde una distancia del piso, ¿no? Porque puede llegar a verse el busto o alguna de las partes del cuerpo nada más, ¿no? Luego tenemos otro tipo de mediums que serían los neumatógrafos, que es de una escritura directa. Es también una especie de mediums que son muy raros, que colocan, por ejemplo, un papel en un determinado lugar y sin intervención física, el papel puede llegar a aparecer con símbolos, con escrituras o una carta. Entonces, ese también es otro tipo de mediunidad de efectos físicos. Y luego tenemos los curanderos,
que son los más comunes y que nosotros hemos tenido, vaya quien no, sí, en algún momento de nuestra vida, contacto con esos seres que son altruistas, que son realmente dedicados a curar y aliviar los dolores a través de la imposición de las manos y a través de la oración. Ellos, en realidad los curanderos es un tipo de mediunidad de las más comunes que tenemos en la sociedad, y creo que en todos los pueblitos, en todas las culturas existe ese curandero. Y generalmente para los bebés. Que nos cura el mal de ojos, el empacho, un dolor determinado. Y en realidad lo que está haciendo la persona es entrando en conexión con un espíritu guía y además utilizando su magnetismo personal, que unido a la oración se logran efectos fantásticos, de curas realmente que luego se creen como curas maravillosas, y no es ni más ni menos que la intervención del efecto del fluido magnético del medium que está haciendo esa transmutación de la molécula enferma por una molécula sana, ¿no? Mirá vos. ¿Cuántos, Muchos, pero luego tenemos todos los medium de efectos intelectuales, que ahí entonces vamos a encontrarnos con una vasta cantidad también, que serían los mediums auditivos, que son aquellos que oyen a los espíritus, y creo que eso es muy común también. A veces nosotros sentimos en nuestras casas que nos llaman, y nos damos vuelta y no hay nadie, y en realidad ese tipo de mediunidad es muy común en nuestra sociedad, o podemos sentir una voz interna que nos habla y que nosotros podemos llegar a distinguir incluso hasta el tipo de espíritu que nos está hablando, porque por los timbres de voz que tiene cada uno, ¿no? Luego tenemos los medium parlantes, que hablan bajo la influencia de los espíritus. Ellos solamente lo que hacen es retransmitir lo que dice el espíritu, porque él lo que utiliza es el aparato psicofónico. En realidad está utilizando las cuerdas vocales, y luego de dar todo ese mensaje no recuerda absolutamente muchas veces cómo fue realizado, y no tenía ese hilo conductor. Él no participa, sino que solamente presta su aparato psicofónico. Luego tenemos los medium videntes, que son mucho más comunes también en las sociedades, que en un estado de vigilia o despiertos, en ese estado que estamos casi por dormirnos, en un estado casi a punto de sueño, podemos empezar a ver formas, figuras, y ahí entonces podemos distinguir las presencias de los espíritus. Luego tenemos a los mediums inspirados, que son aquellos que de alguna manera tienen los pensamientos sugeridos por los espíritus. Ahí está. Tienen inspiraciones y que sabemos que no son nuestras, sino que fueron dictadas y que de alguna manera están colaborando para el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Los mediums de presentimientos, que tienen una vaga intuición de lo que va a suceder, y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos presentimientos. Bueno, eso también es un tipo de mediunidad que está mucho más común, ¿no?, en nuestra sociedad. Tenemos los medium proféticos, que son aquellos que ven acontecimientos que van a suceder en un futuro, como por ejemplo los medium que ven una catástrofe aérea, el tsunami, o algo muy ostensible que va a suceder y que va a ayudar en beneficio de una población o del ser humano para alertarlo de algo, ¿no? Tenemos los medium sonámbulos, que son los que de alguna manera están comunicando al espíritu en un estado sonambúlico, que pueden desprenderse de su cuerpo orgánico y desde otro lado poder ver la realidad de otra forma, y empiezan a comunicar una cantidad de información que luego muchas veces cuando vuelven a la realidad no recuerdan bien cómo también se dio toda la manifestación. Tenemos medium que son pintores, que bajo la influencia de los espíritus pintan y dibujan y hacen unas obras fantásticas. Tenemos el caso de Florencio Antón, que es un señor, uno de los medium más ostensibles pictóricos que conozco, que está en Brasil, y que en realidad él pinta a grandes artistas de Monet, Picasso, que son grandes seres y que luego esos cuadros se exponen y con una precisión que se puede llegar a corroborar realmente la autenticidad del espíritu que estaba pintando, ¿no?
por las líneas y por la técnica que utilizan. Y por último tendríamos los medium músicos que componen, ejecutan o escriben, y que también bajo esa influencia espiritual pueden llegar a componer sinfonías y piezas que realmente sorprenden. Y los medium psicógrafos, que son aquellos que a través de la escritura directa pueden llegar a recibir los libros y toda esa información tan vasta del mundo espiritual. Como ves, es muy amplio. Es muy amplio y yo diría que para la semana que viene, ¿cómo identificás a cada uno de ellos? Exacto. O cómo la persona se da cuenta. Exacto, vamos a seguir con este tema porque yo creo que en realidad este tipo de mediunidades existen en todas las sociedades y que en realidad hay muchísima gente que por ahí tiene este tipo de manifestaciones y no sabe o le da miedo decirlo. Claro, le da miedo decirlo, se reprimen y hoy lo interesante es saber que es un estudio científico que hay detrás de todo esto, que el libro de los mediums de Allan Kardec es ese gran tratado que nos descorre el desconocimiento que teníamos con respecto al mundo espiritual y de la forma que nos podemos comunicar con ellos. ¿De qué forma podemos comunicarnos? Se pueden comunicar los televidentes con ustedes. Ahí está. Y nosotros estamos con nuestra Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad en esta ciudad, los martes a las 20 horas con reuniones públicas y los miércoles a las 19 horas. También pueden visitar nuestra página web que es www.espiritismouruguay.com/congreso, que tenemos el primer Congreso Espírita de Uruguay el 14, 15 y 16